Cuando se viaja con total libertad, las ciudades revelan recorridos y espacios que uno jamás habría imaginado. Los invito a acompañarme en una ruta donde descubrirán algunos de esos lugares curiosos, extraños, coloridos e incluso un poco siniestros de la Budapest clandestina y poco conocida. Sean todos bienvenidos. Al entrar a esta tienda alternativa punk en Budapest, basta con mirar al techo para darse cuenta de que no es un lugar común. El desorden contrasta con lo retro, lo inusual y lo provocador. Entre muñecos de peluche con camisas y un caos aparente, la búsqueda de ropa vintage de segunda mano se convierte en toda una experiencia. Cada rincón ofrece algo particular, casi extraño a la vista. El encargado del lugar al principio parece serio, pero conforme pasan los minutos, se transforma en una persona sorprendentemente amable. Si buscan detalles únicos para destacar, este es el sitio ideal. En un pequeño espacio se acumulan infinidad de objetos. Incluso los personajes que deambulan por aquí evocan a las figuras de Fernando Botero, en medio de un entorno repleto de elementos curiosos. En este lugar las marcas comerciales son objeto de burla y el propietario se muestra encantado de enseñarnos algunos de sus productos. Es un punto de encuentro para la gente del mundo underground que busca atuendos bastante extraños y peculiares. La decoración de este lugar merece la pena. En menos de 80 metros cuadrados se extienden pasillos repletos de objetos que representan la cultura pop alternativa de hoy, con muchas más sorpresas que estamos a punto de descubrir. El administrador de la tienda notó mi curiosidad y me permitió acceder a uno de los espacios reservados en la parte inferior del local, o sea, la parte baja, que además sirve como bodega y alberga aún más de esta fascinante locura. Recomiendo visitar este lugar porque la decoración se lleva todos los honores. Uno no deja de sorprenderse con lo que encuentra, desde mobiliario urbano hasta máquinas retro, todo en un mismo sitio mientras revisas ropa de segunda mano. Caminando por Budapest uno encuentra demasiadas curiosidades. Al fondo ven una noria grande de la que se puede ver gran parte de la ciudad. Y en estos momentos me voy a acercar a un árbol que siempre me ha causado atención, ya que es el árbol dedicado a Michael Jackson. Como pueden ver, el árbol está lleno de fotografías y recuerdos de lo que era el rey del pop. Aquí, cada cierto tiempo, cuando cumple años de muerto, le dejan velas, girasoles, rosas y todo. Esto es en una zona bastante exclusiva, muy cercana a los hoteles de 4 o 5 estrellas, en una especie de milla de oro. Como pueden ver, este árbol, después de los 10 años de la muerte de Michael Jackson, en estos momentos creo que ya lleva más de 12 años, sigue vigente. Y es uno de los recuerdos que muy pocas personas se han percatado que está en Budapest. El árbol dedicado a Michael Jackson. La Budapest desconocida y underground se plasma en las paredes de edificios centenarios.
adornadas algunas de ellas con arte urbano que homenajea a personajes que han contribuido a la sociedad. Ejemplo de ello son estos murales que encontré al recorrer algunas calles del antiguo barrio judío de la capital húngara. En un capítulo anterior les había mostrado este lugar y se los vuelvo a presentar, Simplakert, el bar de ruinas más famoso de la ciudad. Durante el día se los había mostrado. Esta vez regresamos en horario nocturno para comprobar que dentro de esta Budapest clandestina y poco conocida, los bares en ruinas son una de las experiencias nocturnas más llamativas. Basta con observar su fachada para intuir lo que espera en su interior, donde caos y creatividad conviven en una armonía sorprendente. En este breve recorrido nocturno por Simplakert, la decoración llama la atención, con luces de neón, grafitis coloridos y arte urbano que cubre las paredes. El mobiliario es una mezcla de objetos reciclados, como bañeras reconvertidas en sofás o televisores antiguos con imágenes distorsionadas. En algunos rincones hay espacios ocultos con cine al aire libre, sala de exposiciones o pequeños escenarios para la música en vivo, además de la cerveza y cócteles que deambulan en muchos lugares que ofrecen especialidades locales como el palinka, un aguardiente de frutas típico en Hungría que se toma en estos bares en ruinas. Lo que vuelve único a estos bares, muchos de ellos ubicados en el distrito 7 de Budapest, es su carácter impredecible y ambiente relajado, perceptible incluso desde el exterior, con una decoración que solo los más observadores notan a primera vista. Aquí encontramos otro de los bares en ruinas llamado Fuge Udvar. A diferencia de los clubes nocturnos tradicionales, su propósito no es únicamente ofrecer un espacio para bailar, sino también para socializar en un entorno poco convencional. En algunos rincones se recrea la atmósfera de los años 80 con numerosos videojuegos, mientras que en otros espacios se fomenta la interacción entre los asistentes. Además es posible disfrutar de una cerveza importada e incluso comida gourmet en áreas cuidadosamente diseñadas, sin perder la esencia alternativa. Para quienes solo deseen pasar un buen rato, estos bares cuentan con numerosos salones ideales para la diversión, donde con frecuencia se organizan conciertos en vivo. La sensación general es la de encontrarse en un lugar donde la historia se fusiona con la modernidad, en un entorno que parece improvisado, pero que está cuidadosamente diseñado para estimular los sentidos. En este recorrido por bares en ruinas les presento uno más, Dobos, posiblemente el más sofisticado de la zona. Se define como un espacio cultural y comunitario orientado a personas de mente abierta, amantes de la innovación y con un espíritu eternamente joven. Al entrar a este bar en ruinas, sorprende lo organizado que se percibe en su interior. Cuenta con pistas de baile, un patio para conciertos y, si se observan los alrededores con detenimiento, se descubren más detalles sorprendentes. Basta con contemplar la iluminación de esta casa centenaria para apreciar su arquitectura, mientras los tonos de neón van cambiando. Además, en uno de sus costados han construido una sala de baile y un bar de estilo futurista. Cuando lo visité era aún temprano, pues este bar solo abre algunos días a la semana, entre miércoles y sábado.
en horarios que van desde las 6 de la tarde hasta el mediodía del día siguiente, ofreciendo así una larga noche de fiesta. Este bar destaca además porque en el patio se encuentra un árbol de 320 años, en el que han colocado una imponente estatua de King Kong, que con ambiente de colores le dan fama a este bar en ruinas llamado Dobos, que traduce textualmente como la caja. Este recorrido por lugares algo desconocidos y hasta underground de Budapest no solo se encuentran de noche y en lugares de fiesta, y muestra de ello es un pequeño centro comercial ubicado en la parte de Buda, que traigo en esta reseña porque más allá del comercio que busca atraer en estas zonas comerciales, sus espacios inspiran a contemplar el arte que se muestra, además de bastantes curiosidades. Si buscan algo diferente y desean comer bien, este lugar es altamente recomendable. Todo este mall es conocido como la Casa de Cristal y sorprende con impresionantes esculturas de madera en sus exteriores, junto a teterías, cafés y espacios sofisticados dedicados muchos de ellos al diseño, entre otras propuestas. Todo aquí llama la atención, ya que suelen verse vehículos y motocicletas antiguas exhibidas en los pasillos. Actualmente existe un pequeño museo donde se pueden ver más vehículos. En cada visita al lugar descubro nuevos emprendimientos. En una ocasión anterior encontré un espacio de juegos creativos para toda la familia y en otra un cine donde se podían ver películas desde la comodidad de una cama doble con almohadas. Sin embargo, muchas de estas iniciativas ya son solo anécdotas, han cerrado, y eran quizás ideas adelantadas a su tiempo, mientras este espacio continúa innovando con propuestas novedosas. No acostumbro visitar centros comerciales, pero este rompe con todos los esquemas, resultando casi clandestino para la mayoría de turistas que desconocen de su existencia. El arte se muestra abiertamente, con estatuas de madera por todas partes y de diversas formas. Además, si tienen suerte, en los pasillos se van a topar con réplicas como la de este auto deportivo, elaborado íntegramente en madera, con cada detalle cuidadosamente tallado que los va a dejar maravillados a todos los visitantes. Si el automóvil les pareció impactante, este pequeño centro comercial artístico reserva aún más sorpresas. En su planta inferior podrán encontrar una réplica de un bote, también construida completamente en madera, que seguramente los dejará asombrados ante la creatividad de su autor. La Casa de Cristal de Budapest ofrece muchas más curiosidades por descubrir, entre ellas una tienda de vestidos de novias independientes, que aún así recibe numerosos clientes. Las interesadas simplemente observan los diseños, escanean un código y se ponen en contacto para concretar las medidas y ajustes. Realmente sorprendente. La tienda de novias no es la única que funciona de forma autónoma. Justo al lado hay una pequeña galería de arte que se puede visitar sin ningún tipo de acompañamiento. Desconozco aquí cómo se negocian las obras, pero me fascina la idea de que en una ciudad como Budapest existan sitios donde se valore la honestidad
y se fomenten estos espacios tan peculiares, imposibles de imaginar en otros rincones del mundo. Budapest, al igual que muchas ciudades que he visitado en mis viajes, es un prisma de sensaciones que solo algunos perciben en pocas tonalidades. Sin embargo, si te tomas el tiempo de caminar y explorar, encontrarás lugares como estos, de los que ninguna reseña de viaje suele hablar. Con estas imágenes de la Casa de Cristal, un pequeño y desconocido centro comercial en Budapest, concluyo otro capítulo de mi aventura. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que hayan disfrutado de este recorrido. Compartan sus impresiones en los comentarios y si les ha gustado, suscríbanse al canal. Esa es mi motivación para seguir compartiendo muchas más historias. Por ahora me despido. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.